Comencé a escribir Incacuna mucho antes que el Papa Benedicto XVI dijera en Brasil en mayo del 2007 lo siguiente: el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña. Ante miles de personas declaraba además que los europeos habían venido a fecundar y purificar las culturas de América. Pero a esta altura de nuestra vida como sociedad, este tipo de declaraciones no debería sorprendernos. Durante mucho tiempo, los que han escrito la historia se han encargado de hacernos creer lo que les convenía. Durante miles de años hemos estado sujetos a una clase de personajes que yo llamo los narradores tuertos. Los cronistas de India fueron eruditos en narración tuerta, especialmente después de la llegada del virrey Toledo. En términos modernos, se había lanzado una campaña de censura y justificación de los derechos de la corona sobre tierras americanas. El verdadero propósito de estas nuevas crónicas era tiranizar las costumbres y hábitos de los nativos para legitimizar la dominación española. Así, escribieron una historia tan sesgada que de un día a otro, el indio, la víctima, el invadido, fue pasando a ser visto como el agresor, el violento, el usurpador de la cultura, el salvaje que estaba en contra de toda civilización. ¿No les recuerda eso a los mapuches? Así, por ejemplo, fueron silenciadas voces como las del fraile Bartolomé de las Casas. Entraban los españoles en los pueblos y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas que no desbarrigaran y hacían pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre por medio, o le cortaban la cabeza de un piquete, o le descubrían las entrañas. Tomaban a las criaturas de las tetas de las madres, los tomaban por las piernas y daban la cabeza con ellas en las peñas. Hacían unas horcas largas y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndole leña y fuego, los quemaban vivos. A otros les ataban todo el cuerpo con paja seca y pegándole fuego, así los quemaban. 200 años más tarde, en mayo de 1781, el Inca Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II moría condenado por la siguiente sentencia: se le cortará la lengua y después, amarrado o atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, y de modo que cada una de estas se pueda atar o prender con facilidad a otras que pendan de las cinchas de 4 caballos, para que arranquen a una voz los caballos, de forma que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes. La esposa de Túpac Amaru II, Micaela Bastidas Puyucawa, fue asesinada prácticamente de la misma manera. 300 años después del descubrimiento, las historias nos seguían presentando declaraciones lamentables, esta vez de la pluma de un ilustre personaje que llegó a ser presidente de la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Decía: por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora mismo si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo hacia el hombre civilizado. Cientos de años de marginación, explotación, y con este tipo de educación crecí yo, aquí, en Humahuaca. Pero el problema, el gran problema, es que cuando uno es niño, no se ve a sí mismo como indio, o blanco, o negro. El niño se mira y ve a un ser humano. Yo tendría unos 6 años y recuerdo haber pensado: uy, estos indios no sirven para nada. Era víctima de los narradores tuertos. En el año 2002 me recibí de ingeniero en informática y gracias a una beca tuve la oportunidad de estudiar dirección de cine en España. En el viejo mundo me sorprendió todo: su gente, su comida, sus culturas,
sus ciudades y pueblos. Conocí gente maravillosa, no solo de España, sino de toda Europa. Pero también me sorprendió negativamente la ignorancia que el sistema educativo español promovía sobre el descubrimiento. Solo aquellos españoles lúcidos que se atrevían a lamentarse por lo sucedido, y hasta a veces me parecía ver que querían disculparse en nombre de los españoles de hace 500 años. Otros, en cambio, argumentaban con euforia que los españoles y los europeos habían traído la civilización y que deberíamos estar agradecidos en lugar de lamentarnos. Los lúcidos comparaban lo sucedido con el holocausto de la Alemania nazi. Los otros negaban el genocidio. Hoy, desde hace 4 años, camino por las calles de Berlín, Alemania, y me pregunto, ¿qué sería de Alemania si Hitler hubiera ganado? ¿Podrían imaginar un mundo donde se afirme libremente que los judíos se merecían lo que les hicieron? ¿O simplemente que los judíos deberían estar agradecidos por lo que los nazis le hicieron? Yo no puedo imaginarme un mundo así. Y he aquí una terrible característica de los narradores tuertos. Están vinculados a la clase dominante. Los narradores tuertos suelen atender a intereses y poco les importa contar la verdad, o mejor, contar varias aristas de una historia. Al narrar solo una parte, su visión es incompleta y por lo tanto distorsionada. Y esa visión tuerta crea inevitablemente personajes totalmente estereotipados. Así, por ejemplo, durante 500 años se creó un estereotipo de los indígenas de Sudamérica, como un pueblo atrasado, que andaban desnudos, que no tenían escritura y hasta que eran caníbales. ¿Qué pasó con los quipus de lana, donde se almacenaba la historia, no solo la de los incas, sino de diversas culturas precolombinas? Aquí hago un paréntesis y les muestro que esto es un quipu, y esto era el sistema de escritura de los incas, y hasta ahora, sin embargo, no lo hemos podido descifrar. Curiosamente, creo que ayer o antes de ayer, un chico de Harvard, en Estados Unidos, publicaron que habían descubierto el código. No tuve tiempo para leer nada más, pero es muy curioso eso. Sigo. ¿Cómo sería la historia si los españoles de la época hubiesen aceptado lo que recién hoy estamos aceptando, la sabiduría de los pueblos ancestrales? Poco a poco se va reconociendo la visión holística de los andinos, donde el hombre es hijo de la tierra y por lo tanto está conectado a ella, tanto como a su madre de sangre. Y por eso le llama Pachamama, Madre Tierra. ¿Cómo sería la historia si los conquistadores no hubiesen eliminado el sistema de la INI, de la reciprocidad o ayuda intercomunitaria? ¿Cómo sería nuestro presente si en lugar de prohibir al indio el uso del Munay-Ki, lo hubiésemos puesto en práctica? Todo eso fue declarado idolatría y había que extirparla como se extirpa un tumor. Pero ojo, un narrador tuerto también podría afirmar que los incas o que nuestros andinos vivían sin ningún problema, que aquí todo era paz, que aquí todo era armonía y que no habían celos ni envidias. Pero los incas y los andinos también eran humanos y como tales tenían sus diferencias y sus intereses. Pero eso no los hace menos interesantes ni menos admirables, ni tampoco justifica un genocidio para despojarle de sus tierras, de sus culturas, de su cosmovisión. Ya para ir cerrando, confieso que mi principal motivación para escribir Inca Cuna fue la de intentar acabar con los narradores tuertos, al menos en esta pequeña parte de la historia latinoamericana. No es mi intención buscar culpables ni juzgar a los actuales españoles. Qué estupidez más grande sería buscar algo así. Al contrario, sueño con ver curadas viejas heridas, casi ancestrales. Pero para ello, España, Europa y el mundo deberían reconocer oficialmente el genocidio latinoamericano tal como se hizo con el pueblo judío. Creo firmemente que si dejamos de creer en las historias sesgadas y leemos más a narradores holísticos, el mundo llegará a un Pachacuti, a ese concepto andino del retorno del tiempo, que deriva en una transformación total de las conciencias. Y no es que vaya a suceder, es que ya está sucediendo, porque afortunadamente pertenezco a una generación donde la historia ya no la escriben los vencedores,
Dejemos de leer a narradores tuertos y busquemos una visión más completa de las cosas. Quizás no cambiemos a nuestra sociedad, pero nos habremos cambiado a nosotros mismos. Y eso, tarde o temprano, termina por cambiar el mundo. Muchísimas gracias.